Muchas personas pasan toda su existencia aguardando ese instante perfecto que, creen, los llevará hacia el éxito. Pero, ¿y si ese instante tan esperado ya estuviera ocurriendo justo en este momento? ¿Y si precisamente ahora, antes de que tu saldo bancario cambie, antes de recibir esa oferta laboral soñada, antes de que otros reconozcan tu valor, fuera el tiempo exacto para transformarte en la versión más extraordinaria de ti mismo? No necesitas que las circunstancias externas se acomoden para empezar a ser quien deseas ser. La verdadera revolución comienza dentro de ti, en este preciso segundo. Este video no es simplemente una sugerencia amistosa o una reflexión casual, es una alerta poderosa, un llamado urgente que podría marcar un antes y un después en tu camino. No se trata de frases mágicas que cambian la realidad por arte de magia, sino de esa chispa interior que, una vez encendida, despierta en ti la memoria de todo lo que siempre has sido capaz de lograr. Si en tu interior sientes ese cosquilleo, esa intuición callada que te dice que estás destinado a algo inmenso, no ignores esa voz. Responde a ella con acción. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y deja tu comentario escribiendo, el interruptor ha cambiado. Porque desde este instante, no estás construyendo una nueva riqueza, estás recordando que la abundancia ya forma parte de tu esencia. La transformación empieza aquí y ahora. Muchos viven atrapados en una rutina inconsciente, creyendo que están avanzando cuando, en realidad, siguen girando en círculos. Desde afuera, parecen estar ocupados, completando tareas, cumpliendo obligaciones, manteniéndose activos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, están paralizados, no por falta de talento o inteligencia, sino por la constante espera. Esperan a que desaparezca el temor, esperan a que llegue la gran oportunidad, esperan sentirse completamente listos. La verdad, aunque incómoda, es que ese estado de perfecta preparación no existe. Nunca lo ha hecho. La ilusión de esperar un momento ideal es como esperar que el océano esté totalmente en calma para lanzarse a navegar. Simplemente, nunca ocurre. El miedo que muchos perciben como una señal de advertencia, en realidad es un faro que indica la dirección correcta. No es un semáforo en rojo que pide detenerse, es una luz verde intensa que clama, avanza. Porque es precisamente el sendero que más miedo da el que alberga la mayor transformación personal. Detrás de cada temor al error, detrás de cada duda frente a lo desconocido, detrás de esa voz interior que susurra es demasiado tarde, se esconden las verdaderas recompensas, riqueza genuina, libertad auténtica y un propósito inquebrantable. El miedo, en su verdadera naturaleza, no es más que una emoción que arrastra ecos del pasado. No proviene del futuro, no tiene raíces en la versión poderosa y abundante que estás destinado a encarnar. El miedo es un vestigio de antiguas versiones de ti mismo, de momentos en los que no sabías cuán inmenso podía ser tu potencial. Está tejido con experiencias obsoletas, decepciones que ya no definen quién eres y narrativas que nunca fueron ciertas. Si no lo cuestionas, ese miedo toma el control silencioso de tu vida, estableciendo límites invisibles que restringen tus decisiones. Es el motivo por el cual muchas personas repiten mentalmente, quizá después, ahora no es el momento o no tengo lo suficiente. Pero, ¿qué sucedería si te dieras cuenta de que todo eso es un espejismo? ¿Y si tu verdadera naturaleza no fuera simplemente sobrevivir, sino expandirte, prosperar y dejar una huella única en el mundo? ¿Y si la abundancia no fuera una meta lejana tras años de sacrificios interminables, sino un estado de ser al que te alineas en el instante en que dejas de darle poder al miedo? Según el Dr. Joe Dispenza, tanto el cuerpo como la mente son moldeados a través de la repetición constante, como si fueran esculpidos día tras día por los mismos patrones. La mayoría de las personas, sin siquiera darse cuenta, practican a diario un estado de escasez. Se levantan cada mañana arrastrando los mismos pensamientos limitantes, reviviendo las mismas emociones de estrés, tomando decisiones que refuerzan su zona de confort y, sin embargo, mantienen la esperanza de que su realidad se transforme de manera mágica y espontánea. Pero el cambio genuino no surge cuando la mente continúa operando bajo los mismos esquemas de siempre. El cerebro no es capaz de generar un futuro diferente si permanece anclado en la repetición automática del pasado. Para evolucionar, necesita ser estimulado por nuevas señales, impregnarse de creencias renovadas y vibrar en una frecuencia emocional distinta. El miedo, sin embargo, actúa como un ruido que distorsiona esa nueva señal,
interrumpiendo el proceso de creación de una nueva realidad. Para entenderlo mejor, imagina que el cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza evocada. Ambas producen las mismas reacciones fisiológicas. Así que cuando alguien contempla la posibilidad de emprender un proyecto, postularse para un empleo más ambicioso o cobrar un precio más justo por su trabajo, la mente suele rescatar automáticamente recuerdos impregnados de temor, momentos de fracaso, episodios de rechazo o experiencias de humillación. El cuerpo, en respuesta, entra en estado de alerta como si estuviera reviviendo aquellos viejos momentos. El corazón late con mayor rapidez, los músculos se tensan, la mente se llena de pensamientos negativos y, ante tanta activación, la persona se repliega, no porque el futuro sea realmente peligroso, sino porque su pasado resuena con fuerza. Este ciclo se repite una y otra vez, haciendo que los años pasen mientras las personas se convencen erróneamente de que sus miedos eran señales de advertencia válidas. Sin embargo, esa no es la verdad. El miedo no es sabiduría disfrazada, es simplemente un grito desesperado de la parte más primitiva de nuestro ser que teme perder el control. Es la voz que busca mantenernos en modo supervivencia, no en expansión y crecimiento. Y lo que realmente se desea, una vida llena de prosperidad económica, bienestar emocional y realización profunda, no se encuentra en el territorio del miedo. Esa vida plena habita más allá, en un lugar donde se supera la barrera del temor. Existe además una dimensión menos explorada del miedo, su raíz biológica. No es únicamente una emoción que nace de la mente, es una reacción química en el cuerpo. Investigaciones científicas han demostrado que, cuando una persona imagina un fracaso, su organismo responde como si el evento estuviera ocurriendo en ese preciso instante. Se eleva el cortisol, disminuye la capacidad de concentración y el cerebro entra en un estado defensivo, priorizando la protección sobre la creatividad. Por el contrario, cuando alguien se dedica a visualizar el éxito con profundidad emocional, no de manera superficial o meramente intelectual, el cuerpo también reacciona como si esa visión fuera ya una realidad tangible. El sistema nervioso se relaja, surgen nuevas ideas, la intuición se agudiza y la autoconfianza se fortalece. Aquí radica la razón por la cual el Dr. Joe Dispenza insiste tanto en el poder del ensayo mental positivo. Ensayar el éxito en la mente no es un ejercicio vano, sino una preparación biológica para vivirlo. El cuerpo no espera a que los acontecimientos externos cambien para adaptarse, reacciona de inmediato a lo que la mente sostiene como verdadero en el presente. Y es justamente en este punto donde empieza el acceso genuino a la riqueza y a la abundancia duradera. La verdadera riqueza no surge simplemente en los números de una cuenta bancaria, nace primero en el tejido mismo de la mentalidad. Aquellos que logran construir abundancia piensan y sienten de manera distinta. No perciben el dinero como un bien escaso que debe ser racionado, ni se avergüenzan por desear más prosperidad. Tampoco permiten que el miedo a la incertidumbre los inmovilice. En su lugar, interpretan el miedo como un indicio claro, como una brújula que señala el camino hacia su expansión personal. Cuando algo provoca temor, no retroceden, avanzan con determinación, sabiendo que es precisamente allí donde el verdadero crecimiento se manifiesta. Imagina por un momento una gran puerta situada justo delante de una persona. Detrás de ella se encuentran todos los sueños anhelados, libertad financiera, viajes inolvidables, un hogar lleno de belleza y serenidad interior. Sin embargo, entre la persona y ese futuro radiante, se alza el miedo, como un guardián ilusorio. La mayoría lo observa y asume erróneamente que la puerta está cerrada con llave. Pero la realidad es otra, la puerta está abierta, esperando a ser atravesada. Esa puerta no cede ante la evasión ni la evitación, se abre únicamente para aquellos valientes que se atreven a cruzar a través del miedo, incluso con el corazón latiendo con fuerza y las dudas susurrando. El verdadero cambio no ocurre tras años de preparación minuciosa ni cuando el miedo desaparece como por arte de magia. El cambio se activa en el mismo instante en que alguien decide avanzar a pesar del temblor, en medio de la tormenta de inseguridades. El miedo susurra, esto es demasiado arriesgado. La voz de la abundancia responde, todo gran riesgo contiene la semilla de la recompensa. El miedo intenta convencer diciendo, no estás listo. Pero la sabiduría interior grita, siempre has tenido más capacidad de la que reconoces.
La única distinción real entre quienes se quedan atrapados en la parálisis del miedo y quienes prosperan es cómo reaccionan en ese instante decisivo. Algunos retroceden, otros avanzan. Una de las trampas más comunes es la espera eterna por certezas absolutas. Muchas personas postergan sus sueños esperando tener un plan perfecto, una promesa de éxito garantizado. Pero esa certeza que tanto anhelan es una ilusión frágil. Incluso los caminos aparentemente más seguros están llenos de variables imprevisibles. Empleos estables pueden desaparecer de un día para otro, y proyectos cuidadosamente planeados también pueden fracasar. Apostar por lo seguro no es sinónimo de ser inteligente. Muchas veces es una manera disfrazada de ceder al miedo. La verdadera riqueza se construye precisamente en ese territorio incierto, en ese espacio donde, a pesar de no ver todo el camino, uno elige confiar en su capacidad de adaptarse y crear. No se trata de lanzarse al caos sin dirección, sino de caminar con fe hacia lo desconocido alineado con la propia intuición y propósito. Es allí, en ese terreno inexplorado, donde nace la magia de la verdadera creación. Cada persona que ha alcanzado grandes niveles de riqueza ha vivido ese momento crucial, parada al borde de lo conocido, sintiendo miedo, pero optando por escuchar esa voz interna que susurra, hazlo de todas maneras. Por eso, el verdadero cambio no se produce gracias a golpes de suerte ni estrategias infalibles, sino en la decisión silenciosa y poderosa de avanzar confiando en uno mismo, aún sin garantías. La verdadera transformación ocurre en el momento en que una persona decide dejar de permitir que el miedo tenga el control sobre su vida. Pero no se trata de ignorar o suprimir el miedo, sino de enfrentarlo, de observarlo de frente, reconocer su existencia y aún así avanzar con determinación. Los individuos que alcanzan el éxito financiero comprenden esta dinámica a la perfección. Ellos saben que el miedo previo a dar un gran paso no es un obstáculo personal, sino una emoción universal que todos experimentan. La diferencia crucial no radica en la ausencia de miedo, sino en lo que cada uno elige hacer después de sentirlo. Aquellos que prosperan no son quienes nunca temieron, sino quienes aprendieron a actuar a pesar del temor. Porque una vez que se atraviesa ese umbral de inseguridad, el miedo pierde fuerza, disminuye su volumen y comienza a desvanecerse en un eco lejano. La antigua voz interior que murmuraba "no eres capaz" empieza a ser reemplazada por una nueva, firme y segura, que afirma "lo has conseguido". Esa confianza inquebrantable no se cultiva en momentos de comodidad, se forja en la valentía de tomar acción. Cada paso dado en medio del miedo se convierte en una evidencia irrefutable de la capacidad personal. Son pruebas vivas de que el pasado no tiene autoridad sobre el futuro, de que los límites autoimpuestos solo eran construcciones mentales, y de que el miedo nunca fue el verdadero enemigo. El auténtico saboteador de los sueños no es el fracaso ni la crítica, sino la vacilación silenciosa. La vacilación es ese espacio intermedio donde se apaga la pasión y se enraiza la inseguridad. Es el lapso donde los sueños comienzan a marchitarse y el miedo gana terreno. Cuanto más tiempo alguien permanece atrapado en esa pausa, más robusto se vuelve el miedo, alimentándose de la inacción. Sin embargo, en el instante en que se da un paso, aunque sea pequeño, el impulso empieza a cambiar. La energía se redirige, el coraje florece y el miedo comienza a perder su dominio. Ahora, hazte unas preguntas sinceras. ¿Qué proyecto has postergado por miedo? ¿Qué idea brillante sigue golpeando a tu puerta, pero siempre decides ignorarla? ¿Qué sueño te provoca una mezcla de emoción y temor tan intensa que te hace dudar? Precisamente allí, en ese cruce de emociones, está tu señal más clara. Ese es el sendero que debes recorrer. Y no será cómodo al principio. Es probable que sientas que todo tu mundo interno se sacude, que surja el caos. Pero ese desconcierto no es una advertencia de que vas en la dirección equivocada. Al contrario, es la prueba inequívoca de que estás dejando atrás tu viejo yo. La expansión personal no se siente cómoda, se siente desafiante. Igual que la oruga no obtiene sus alas permaneciendo segura en el capullo, el ser humano no se convierte en su versión más grandiosa evitando la incomodidad. El Dr. Joe Dispenza enseña que para manifestar una nueva realidad personal, primero es necesario desprogramar el viejo hábito de ser quien siempre ha sido. Esto implica soltar la identidad que se aferra a la comodidad, que rinde homenaje al miedo y que se mantiene leal a la duda. Porque esa versión limitada no tiene lugar en el futuro que deseas construir.
El futuro exige una versión más osada de ti mismo, una que elige la fe sobre el temor, la expansión sobre la contracción y la posibilidad sobre el dolor pasado. El camino hacia adelante no consiste en tener un mapa detallado de cada paso, sino en cultivar la confianza de que, a medida que caminas, el próximo paso se revelará. Se trata de avanzar con el corazón firme, incluso cuando la mente pida garantías que nunca llegarán. Confiar en el primer paso, aunque parezca pequeño y tembloroso, es fundamental, porque la claridad no precede a la acción, nace de ella. Cada movimiento, cada decisión, construye la confianza que antes parecía lejana. Y en ese fluir, en ese atreverse a actuar, es donde la verdadera riqueza comienza a tomar forma. Una riqueza que no depende únicamente de estrategias externas, sino de un profundo estado de alineación interna. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así, podrás seguir recibiendo más contenido que te ayude a crecer y a transformar tu vida. No pierdas la oportunidad de mantenerte alineado con tu mejor versión. Los seres humanos no fueron diseñados para vivir encogidos por el miedo o limitados por sus circunstancias. Su naturaleza es expansiva, crecer, evolucionar y prosperar. Sin embargo, esa expansión inevitablemente se siente incómoda. Y sí, asusta. Pero el miedo, lejos de ser una señal de detenerse, es un recordatorio vibrante de que algo extraordinario está a punto de nacer. Pocos lo comprenden verdaderamente, pero la barrera más grande entre una persona y su éxito financiero no reside en factores externos como la economía, el nivel educativo o la historia personal. La verdadera barrera está en el condicionamiento mental que arrastran, en la forma automática en que han aprendido a pensar sobre el dinero y la abundancia. La mayoría, sin saberlo, vive autoimponiéndose límites invisibles. Ajustan sus sueños al tamaño de sus miedos, adaptan sus aspiraciones a las historias de carencia que se repiten a sí mismos día tras día. Y su realidad, como un espejo fiel, refleja esas mismas narrativas limitantes. Pero existe un rasgo fundamental que distingue a quienes logran romper este ciclo. Los que transforman radicalmente su situación financiera inician con un solo, pero poderoso cambio interno. Deciden dejar de permitir que su pasado defina su futuro. Se comprometen a reeducar su mente, a entrenarla no para sobrevivir, sino para prosperar. Comienzan a vivir mental y emocionalmente como si la vida que desean ya fuera su realidad presente. Y esa elección lo cambia todo. Como dice el Dr. Joe Dispenza, tu personalidad crea tu realidad personal. Es decir, los pensamientos que sostienes, las emociones que alimentas y las acciones que eliges día tras día, son las que tejen la vida que experimentas. Si una persona sigue pensando como alguien carente, sintiéndose angustiada cada vez que ve una factura o actuando desde el miedo de no tener suficiente, inevitablemente perpetuará esas mismas condiciones. Pero cuando conscientemente elige pensar, sentir y actuar como alguien que ya vive en abundancia, aún antes de ver la evidencia externa, el mundo responde de forma distinta. Y esto no es solo inspiración, es ciencia. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano no distingue entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Cuando alguien visualiza vívidamente su éxito, cuando se sumerge emocionalmente en la sensación de libertad financiera, no está soñando despierto, está literalmente reprogramando su biología. Nuevas conexiones neuronales comienzan a formarse, abriendo caminos donde antes solo había barreras. Cada pensamiento cargado de fe, cada emoción de gratitud profunda, cada acción tomada desde un lugar de confianza y certeza, refuerza ese nuevo estado del ser. Así, sin necesidad de esperar a que la vida externa cambie primero, la persona se convierte en la causa activa de su nueva realidad. El cuerpo empieza a absorber esta nueva identidad como suya. Y no es un acto de imaginación superficial, es una transformación genuina que ocurre de adentro hacia afuera. Sin embargo, muchos siguen atrapados en una trampa mental muy común. Cuando tenga más dinero, entonces me sentiré abundante. Pero esa forma de pensar mantiene el sueño siempre fuera de alcance. Están esperando a que el mundo exterior les otorgue permiso para cambiar cómo se sienten por dentro. Creen que primero debe llegar el dinero, que primero deben ver el éxito material, para recién entonces permitirse sentir seguridad, gratitud o alegría. Pero la energía no obedece esa lógica. El universo no responde a las súplicas ni a los deseos pasivos.
responde a quien uno decide ser. Y ese quien eres se forma, momento a momento, a través de los pensamientos que alimentas y las emociones que eliges experimentar. Así que, cuando alguien dedica su energía a pensar en lo que le falta, en lo que no tiene, aunque no se dé cuenta, está enviando una señal clara: estoy sintonizado con la carencia. Esa vibración atrae más de lo mismo. Más escasez, más lucha, más espera interminable. Este es el bucle invisible en el que millones de personas quedan atrapadas durante años, a veces durante toda su vida. Pero hay una salida. Hay un punto de inflexión donde todo puede cambiar, el momento en que dejas de reaccionar ante tus circunstancias externas y eliges conscientemente crearlas. En vez de mirar el espejo de la vida y lamentarte, puedes convertirte en el artista que dibuja una nueva imagen. Puedes ensayar mentalmente, emocionalmente y físicamente ser esa versión tuya que ya ha logrado todo lo que anhelas. Puedes caminar como esa persona, pensar como esa persona, sentir como esa persona, actuar desde esa energía. Y cuando haces esto de forma consistente, todo empieza a reconfigurarse. El cerebro comienza a registrar esta nueva identidad como real. El sistema nervioso sale del estado de alerta constante y entra en un estado de calma y expansión. La confianza, que antes parecía inalcanzable, comienza a surgir de manera natural. Y entonces, las acciones que tomas ya no nacen del miedo o de la urgencia, sino de la certeza y de la inspiración. Así es como las oportunidades comienzan a fluir hacia ti. Te ves impulsado a dar pasos que antes parecían imposibles, lanzar esa idea, presentarte con presencia y carisma, asumir riesgos que ahora no parecen amenazas, sino puertas abiertas hacia un futuro brillante. Ahora, contrasta todo esto con la reacción típica de la mayoría: despertarse cada mañana y mirar su cuenta bancaria con ansiedad. Recordar cada error, cada pérdida, como si fueran cicatrices abiertas. Esperar que el día sea tan difícil como ayer. Ese estado emocional de preocupación se convierte en su brújula, y aunque el mundo les presente nuevas oportunidades, su mente, sintonizada con la carencia, simplemente no las reconoce. O peor aún, las rechaza sin ser consciente de ello. La diferencia, en realidad, no está en las circunstancias. Está en la identidad. En el estado interior desde el cual se vive cada día. Por eso el Dr. Joe Dispenza insiste en algo que muchos pasan por alto. Si quieres cambiar tu vida, tienes que sentir primero el sentimiento de la vida que deseas, incluso antes de que llegue. No se trata de frases bonitas o de optimismo vacío. Es biología. Es neurociencia en acción. Cuando una persona logra sumergirse de verdad en la emoción de su futuro deseado, cuando siente gratitud, alegría, libertad, como si ya estuviera viviendo esa realidad, su cerebro empieza a adaptarse a ese nuevo estado. Literalmente reprograma sus circuitos. El cuerpo, a su vez, se acostumbra a vibrar en esa nueva energía. Ya no necesita pruebas externas para creer en la abundancia. La siente como su estado natural. Y ahí es cuando empieza el cambio verdadero. Porque el dinero, como todo en esta vida, no es solo un número en una cuenta. El dinero es energía. Se mueve, fluye, responde directamente a nuestras emociones, a nuestras creencias más profundas y a lo que secretamente esperamos de la vida. Cuando alguien corre detrás del dinero desde un lugar de miedo o de urgencia, lo bloquea sin darse cuenta. Puede trabajar sin descanso, puede hacer todo correctamente en teoría, pero todo se siente como una lucha eterna. De su boca salen frases como: estoy haciendo todo lo que puedo, pero no importa cuánto me esfuerce, nada cambia. ¿Sabes por qué? Porque, aunque en la superficie parece estar haciendo todo bien, la señal energética que emite sigue siendo una señal de carencia, de falta, de no tener suficiente. Y el universo, que siempre responde con precisión milimétrica a tu energía, simplemente refleja más de esa falta. Pero cuando dejas de perseguir y empiezas a convertirte, todo cambia. Cuando comienzas a vibrar desde la certeza de que ya eres abundante, cuando dejas de necesitar y empiezas a disfrutar la sensación de que todo ya está en camino, te vuelves magnético. No solo atraes dinero, atraes ideas brillantes, conexiones poderosas, coincidencias afortunadas, oportunidades que antes ni siquiera podías ver. Eso no es azar, no es suerte, es resonancia.
Imagina que tu vida es como una radio. Si quieres escuchar una emisora de jazz suave, necesitas sintonizar esa frecuencia específica. No importa cuánto quieras escuchar jazz si tu dial sigue atrapado en una emisora de heavy metal. Simplemente no es posible. Así funciona también la energía de la riqueza. La abundancia tiene su propio tono, su propio ritmo, su propia emoción. Y cualquiera puede sintonizarlo, pero para lograrlo, primero debe alinear su mente y su corazón a esa vibración. Piensa en las personas más ricas y exitosas que conoces o admiras. No llegaron a donde están dudando constantemente de sí mismas. No vibraban en la frecuencia del miedo. Esperaban su éxito. Lo asumían como inevitable. Y esa suposición, esa expectativa tranquila pero poderosa, fue lo que creó su camino. Por eso tu mentalidad importa más que cualquier estrategia. Tu estado emocional moldea tus acciones. Tus acciones diseñan tus resultados. Y tus resultados, finalmente, reflejan lo que primero creíste posible. No se trata de fingir optimismo superficial, no se trata de poner una sonrisa falsa. Se trata de un entrenamiento emocional profundo, de construir una nueva base interior, sólida y coherente, que esté en perfecta sintonía con la vida que deseas manifestar. Si quieres sentirte rico algún día, el momento para empezar a sentirlo es ahora. No porque te estés engañando, sino porque estás reeducando tu cuerpo, reprogramando tu mente y enseñando a tu energía a mantenerse en esa vibración el tiempo suficiente para que finalmente el mundo exterior no tenga más remedio que ponerse al día. Y créeme, lo hará. Cuando logramos alinear nuestra mente y corazón con la abundancia, el universo empieza a responder a esa vibración. Sin embargo, hay algo que muchas personas no logran entender. La mente humana funciona de manera similar a un termostato. Está configurada a una temperatura emocional específica, la cual suele estar relacionada con luchas internas, sensación de escasez o simplemente la lucha por la supervivencia. Cada vez que alguien intenta trascender esa limitación, el subconsciente los impulsa de vuelta a lo que es familiar, aunque eso no sea lo más deseado. Este es el motivo por el que muchas personas caen en patrones de autosabotaje. Les otorgan un aumento de salario, pero de repente aparece una factura inesperada. Logran ahorrar algo de dinero, y al poco tiempo surge una emergencia. Este no es un castigo del universo, sino simplemente el resultado de una programación interna que mantiene a las personas atrapadas en su zona de confort, donde el cambio parece imposible. La clave aquí es que, si la identidad no cambia, la realidad tampoco lo hará. La solución a este estancamiento pasa por reajustar ese termostato interno, y la única forma de hacerlo es transformando la identidad misma. Deberás dejar de pensar, sentir y actuar como lo hacías antes. Es necesario liberarse de la adicción emocional que sentimos al estar constantemente en crisis o en estado de escasez. Es algo muy real. Las personas pueden volverse adictas al estrés, a la lucha constante e incluso a la sensación de impotencia. Sin embargo, en el momento en que se deciden a liberarse de estos patrones, incluso de forma parcial, se abren nuevos caminos y oportunidades que antes parecían inalcanzables. Al hacerlo, comienzas a transformarte. Ya no eres la misma persona. Las decisiones que tomas cambian, los viejos patrones desaparecen y empiezas a moverte por la vida con claridad, sin las sombras de la confusión que antes te limitaban. Actúas desde la fe y no desde el miedo. Imagina por un momento cómo sería una persona que no ha experimentado nunca estrés financiero. Imagina a alguien que nunca se ha sentido pobre, que no duda de su valía ni cuestiona sus decisiones. ¿Qué tipo de persona sería esa en el mundo? ¿Qué tipo de conversaciones mantendría? ¿Qué tipo de riesgos estaría dispuesto a asumir? ¿Qué energía irradiaría? La verdad es que esta versión de ti mismo está disponible en este mismo momento. No es algo que llegará en el futuro ni dependerá de la llegada de dinero o circunstancias externas. Todo lo que necesitas es el coraje de reclamar esa identidad ahora. Porque, sí, da miedo. Da miedo creer en algo que aún no puedes ver materializado. Da miedo comportarse como si ya fueras rico cuando las facturas siguen llegando. Da miedo mostrarse seguro de uno mismo cuando todo en el pasado te ha dicho lo contrario. Pero ese miedo es el que transforma a las personas. Ese es el tipo de miedo que marca el inicio del crecimiento y, en última instancia, la libertad.
Por tanto, la verdadera pregunta no es ¿cuándo llegará el dinero? La pregunta real es ¿cuándo tomarás la decisión de convertirte en la persona a la que el dinero fluye con naturalidad? El momento en que tomas esa decisión, el momento en que te comprometes emocional, espiritual y energéticamente a vivir desde una nueva identidad, es justamente cuando comienzas a ver los cambios que deseas. Sí, es comprensible que cause temor, pero en realidad, ese miedo es solo la entrada a todo lo que siempre has soñado lograr. Muchas personas viven esperando que las circunstancias cambien para poder cambiar ellas mismas. Esperan sentir abundancia una vez que llegue el dinero, desean experimentar seguridad solo cuando una oportunidad se les presente, y buscan actuar como un ganador solo cuando vean el éxito frente a ellos. Pero lo cierto es que esta mentalidad las mantiene atrapadas en un ciclo repetitivo, sin avanzar. La realidad es clara, la vida no responde a lo que alguien está esperando, sino a quién es esa persona en este preciso momento. Si deseas acceder a una vida nueva, especialmente a una vida llena de abundancia y prosperidad, necesitas entrenar tu mente para pensar más allá de las circunstancias actuales. Este proceso no es fácil, de hecho, es aterrador. No está en nuestra zona de confort y no es algo que nos resulte familiar, pero es totalmente necesario. El Dr. Joe Dispenza explica que para experimentar el futuro antes de que se materialice, el cerebro y el cuerpo deben adaptarse. Esto implica sentirse como alguien que ya ha alcanzado sus metas, incluso si las circunstancias actuales parecen contradecirlo. Este proceso no tiene nada que ver con hacer como si todo ya estuviera bien, ni con fingir lo que no eres. Se trata de cambiar profundamente la forma en que tu mente y cuerpo reaccionan ante las situaciones cotidianas. Actualmente, la mayoría de las personas tienen sus mentes programadas para buscar seguridad. El cerebro está diseñado para predecir el futuro basándose en lo que ha experimentado en el pasado. Si el pasado estuvo lleno de miedo, estrés y carencias, la mente intentará recrear esas experiencias, no porque sean positivas, sino porque son conocidas. Y lo conocido, aunque sea doloroso, siempre nos da una sensación de control. Es por eso que da miedo imaginarse en una vida de abundancia antes de que llegue realmente. Para hacerlo, la antigua identidad tiene que disolverse, esa parte de ti que solía dudar, procrastinar y limitarse. Esa versión de ti mismo no puede acompañarte en el próximo capítulo, no puede llevarte a una vida llena de riqueza. Y es cierto, parece como si estuvieras dejando algo atrás. Sin embargo, lo que en realidad está sucediendo es que te estás abriendo espacio para la versión más poderosa y auténtica de ti mismo, la que tiene confianza, claridad y está firmemente alineada con la abundancia. Liberarse de esa vieja identidad se siente como caminar a ciegas hacia un nuevo mundo. La duda y la resistencia aparecerán, la mente comenzará a preguntar, ¿y si no funciona? ¿Y si todo esto es solo una ilusión? Pero es importante recordar que todo proceso de transformación comienza con incomodidad. Esa incomodidad es simplemente una señal de que estás en el umbral de algo mucho más grande. Es fundamental pasar por un proceso de transformación interna para convertirse en una versión completamente nueva de uno mismo. Así como una serpiente muda su piel para crecer, las personas deben dejar atrás viejos pensamientos, creencias limitantes y patrones emocionales que ya no se alinean con la vida que desean construir. Este es el punto de inflexión, el momento crucial. Cuando la antigua identidad se libera, se produce un cambio significativo en la realidad. Lo que antes se veía como un obstáculo, ahora se convierte en una oportunidad. Las barreras que parecían insuperables, ahora se transforman en pruebas que se pueden superar. Y, de repente, el dinero deja de sentirse como algo que debe ser perseguido y se convierte en algo que fluye de manera natural. La persona que atraviesa esta transformación se convierte en alguien que atrae la riqueza, no en alguien que corre tras ella. Es importante entender que el dinero no responde solo al esfuerzo físico, sino a la energía que emanas, a la claridad mental y a la certeza con la que te mueves en la vida. Cuando alguien empieza a caminar, hablar, pensar y sentir como si ya fuera una persona rica, el universo entero comienza a ajustarse a esa nueva vibración. Las personas a su alrededor empiezan a notar el cambio, y comienzan a tratarlas de manera diferente. Las oportunidades empiezan a manifestarse no por casualidad ni suerte, sino porque se ha alcanzado una alineación profunda entre lo que se es internamente y lo que se quiere lograr externamente.
Puedes preguntar a cualquiera que haya alcanzado una vida llena de éxito y abundancia. El verdadero cambio no ocurrió cuando el dinero llegó, sino cuando tomaron una decisión consciente. Una decisión de dejar de vivir como la persona que eran para empezar a convertirse en la persona que siempre estuvieron destinados a ser. No esperaron a que la confianza llegara por sí sola, sino que actuaron con confianza antes de sentirla. No aguardaron a sentirse abundantes para actuar, decidieron sentirse abundantes incluso antes de que las circunstancias cambiaran. Eso fue lo que permitió que su nueva vida comenzara a materializarse. Entonces, te invito a reflexionar sobre esto. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la versión de ti mismo que siempre duda, que se detiene en los miedos del futuro o en los arrepentimientos del pasado? Porque esa versión de ti es lo único que te separa de la vida que realmente deseas. La riqueza no está en algún lugar distante, ni en el futuro, ni en algún momento a lo largo del camino. La riqueza existe ahora, pero solo está disponible para la versión de ti que está lista para reclamarla. Esto significa aprovechar el presente, vivirlo de manera plena y total. La mayoría de las personas viven atrapadas entre lo que ya ocurrió y lo que temen que suceda, pero olvidan que el único momento con verdadero poder es el aquí y el ahora. El Dr. Joe Dispenza enseña que el cerebro no puede distinguir entre un recuerdo vívido y una visión clara del futuro, si la emoción que experimentas es lo suficientemente real. Esto implica que, si puedes sentir en tu interior las emociones de ser una persona rica ahora mismo, tu cerebro comienza a reconfigurarse, tu cuerpo empieza a cambiar, y la química interna se ajusta a esa nueva identidad. No se trata solo de una afirmación espiritual, es ciencia respaldada por investigaciones. Al empezar a vivir desde este lugar de certeza y alineación, no solo cambiarás tu percepción de ti mismo, sino que también transformarás completamente la realidad que te rodea. Las conexiones neuronales comienzan a forjar una nueva identidad, una que está completamente en sintonía con la abundancia. Sin embargo, si una persona sigue alimentando pensamientos como «no puedo permitirme eso» o «no merezco más», está reforzando los mismos patrones limitantes del pasado. Y lo que a veces no se comprende es que esos pensamientos no son simplemente palabras vacías, conllevan emociones que activan el cerebro y condicionan al cuerpo de tal forma que terminan por crear una personalidad definida. Esta personalidad, a su vez, construye una realidad propia. Entonces, ¿cómo puede alguien liberarse de esos patrones limitantes? La clave comienza con la autoconciencia. El primer paso es captar el momento en que la mente quiere volver a caer en esos pensamientos negativos, en ese ciclo de duda o preocupación. En ese instante, haz una pausa. Respira profundamente. Recuérdate a ti mismo que esa es la versión vieja de ti, una versión que ya no forma parte de tu presente ni de tu futuro. Tú no eres esa persona. Ahora, elige conscientemente un nuevo pensamiento, uno que diga, soy abundante, estoy abierto a recibir, estoy listo para recibir lo que el universo tiene para mí. Y no se trata solo de repetir estas palabras, sino de sentirlas. Permítete vivir emocionalmente el futuro, como si ya estuviera sucediendo en este momento. Este es el punto en el que muchas personas tienden a rendirse, porque el cambio no siempre es inmediato. Requiere paciencia, repetición, disciplina y, sobre todo, coraje. Pero este proceso no es diferente al entrenamiento físico. Cuando un músculo se está fortaleciendo, al principio es incómodo, pero con el tiempo esa incomodidad se transforma en fuerza, y esa fuerza pasa a ser tu nueva normalidad. Este mismo principio es el que utilizan los atletas de alto rendimiento para prepararse para sus competiciones más grandes. Ellos no esperan a que el público los aplauda para sentir que son campeones. Ellos visualizan el éxito, caminan, hablan y piensan como ganadores mucho antes de entrar al campo de juego. Esa mentalidad es lo que los lleva a la victoria. Y lo mismo ocurre con la abundancia. La riqueza no responde únicamente a las acciones materiales, sino a la identidad interna de la persona. No se trata de tener todas las respuestas o de esperar a tener todo resuelto, sino de estar en la energía de ser la persona que ya tiene lo que desea. Cuando tomas decisiones desde esa vibración, los resultados comienzan a cambiar. La gente que te rodea empieza a tratarte de manera diferente, las circunstancias comienzan a alinearse de forma más favorable. No porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tu energía, tu forma de pensar y sentir, ha cambiado. En este mismo instante,
existe una versión de ti que ya está viviendo la vida de sus sueños. Esa versión de ti no se angustia por las facturas, no se detiene por los obstáculos. Ella simplemente actúa, confía y se mueve con la certeza de que la abundancia ya está aquí, lista para ser experimentada. El cambio no solo es posible, es inevitable cuando te alineas con la versión más poderosa y abundante de ti mismo. Esa versión de ti entra en cada espacio con una confianza inquebrantable. No busca la aprobación de nadie para triunfar, simplemente lo hace. Y lo único que te separa de esa versión es una decisión, la decisión de creer que eres capaz de ser esa persona ahora mismo. Tu mente tratará de convencerte de lo contrario. Te dirá cosas como, primero necesitas ver resultados, primero debes obtener pruebas antes de creer. Pero en realidad, el proceso es inverso. La creencia debe ser el primer paso, luego llegarán los resultados. Es como sintonizar una emisora de radio. Si no estás en la frecuencia correcta, no podrás escuchar la música. Pero eso no significa que la emisora no esté transmitiendo. Solo tienes que sintonizar la frecuencia adecuada. Así que, hazlo. Empieza a pensar como alguien que ya es libre, seguro y rico. Pregúntate, ¿qué tipo de decisiones tomaría esa persona hoy? ¿Qué hábitos tendría? ¿Qué tipo de energía irradiaría? Esa es la clave, ese es el atajo hacia la abundancia. El universo no reacciona a lo que quieres, reacciona a quien eres, a la vibración que emanas. Por eso, no se trata solo de repetir afirmaciones mecánicamente todo el día. Se trata de sentirlas, de creer en ellas de verdad, de encarnarlas profundamente. Si sientes miedo, eso es un buen indicio. El miedo es una señal de que estás cerca de algo poderoso. La mayoría de las personas se detiene cuando el miedo aparece, pero lo cierto es que el miedo es solo el último guardia que vigila la puerta. En el momento en que atraviesas esa barrera, te abres a una nueva vida. Piensa en todas esas personas exitosas que has visto a lo largo de tu vida. Ellos no eran intrépidos, simplemente se negaron a dejar que el miedo los detuviera. Dieron un paso adelante de todos modos, sin necesidad de garantías. Solo necesitaban saber quiénes se estaban convirtiendo. Y ahora es tu turno. No más esperas, no más pedir permiso, no más pretender que no estás listo. La verdad es que lo estás. La vida que deseas no está en espera, está sucediendo ahora mismo. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tomas está moldeando esa realidad. Así que decide. ¿Vas a seguir siendo la versión antigua de ti, atrapado en el modo de supervivencia, o vas a dar el salto hacia la nueva versión de ti mismo, alineado con la abundancia, el coraje y la claridad? Respira profundamente, siente ese poder en tu pecho. Ese es tu verdadero poder, esa es tu fuerza, esa es la dirección hacia la que te diriges. Y lo mejor de todo, no está lejos, ya está aquí. Si este mensaje resonó contigo, dale un me gusta al video y no olvides suscribirte para nunca perder un recordatorio de tu verdadero poder. ¿Cuál es la vieja creencia de la que estás dispuesto a liberarte hoy? Compártela en los comentarios de abajo. Juntos creceremos.